Hola queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea México aquí en Iztapalapa. Es un verdadero gusto el tenerlos nuevamente aquí y el poder disfrutar con ustedes el estudio de la palabra de Dios. Como saben, pues seguimos cerrados por la pandemia. Aún no hemos visto que haya la suficiente seguridad para que nuestros hermanos puedan venir aquí a la iglesia, pero ardimos en deseos de que podamos reunirnos nuevamente con todos ustedes, ya que es importante la comunión personal de los hermanos aquí en la iglesia, de podernos ver, comunicarnos directamente. Quizás, la pandemia nos ha quitado los abrazos y los apretones de manos, pero de alguna manera es importante estar juntos. Hace poco tuvimos la fortuna de poder estar con mis hermanos Javier y Reina de allá de Milpalta, y quiero compartirles que ayer estuvimos muy contentos con nuestros hermanos Cristina y Alejandro de allá de Teciutlán, unos hermanos que tienen tiempo, que se congregan con nosotros, pues obviamente por línea, porque la distancia es grande, son 4 horas más o menos de aquí para allá, pero pudimos compartir con ellos la palabra de Dios. Estuvimos muy contentos, la verdad, muy a gusto, muy contentos, con mucha esperanza de que Dios obre en muchas cosas que necesitamos, porque hay mucha necesidad, queridos hermanos, y es importante que nosotros lo sepamos. Sin embargo, pues ya pronto podemos abrir la iglesia, podremos congregarnos, los que estén más cerca, y los que no, poco a poco iremos a visitarlos. Si Dios quiere, nos permitirá el poder estar con ellos, mi esposa y yo, abrazarlos con la palabra de Dios, de manera que no sientan que están solos, porque no están solos. El Señor Jesús está con cada uno de nosotros, porque Él así lo dijo, que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es tan importante este tipo de cosas, y queríamos compartirlos porque, pues nos sentimos muy contentos. Checando si todo está bien, se oye perfecto, ¿verdad? Que pues muchas gracias aquí en la producción, mi querida esposa Laura Guillén, hermana de todos ustedes, y también para servirles. Y pues estamos aquí, pero como vieron, ya les puse desde antes, publiqué la alabanza del día de hoy, porque es importante alabar a nuestro Señor. Y en este caso pusimos una melodía, una alabanza que nació de un servidor, para la iglesia, pues que habla del centurión, de ese pasaje hermoso del centurión. Espero que la hayan escuchado, que hayan alabado con nosotros, que Dios nos dé esa fe que necesitamos, que tuvo el centurión, ¿no? También pusimos la oración para que ustedes sepan por qué es lo que está orando parte de la iglesia, porque la iglesia es muy grande, pero al menos las congregaciones Berea, algunos hermanos de Argentina, de Chile, de Colombia, de México, tenemos algunas peticiones y ahí están en la oración. Faltan, por supuesto, faltan porque muchos pues no nos han llegado sus peticiones. Háganoslas llegar para que las incluyamos. Eso es lo que oramos todos los días, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Compartimos un audio donde están todas esas oraciones, y si ustedes quieren orar con nosotros por sus peticiones también, háganoslas llegar, y con todo gusto oraremos por todas estas peticiones de la iglesia. Entonces, pues hasta ahí es parte de nuestro culto. Y ahora viene la segunda parte, que es el poder estudiar la palabra de Dios. Esta hermosa palabra de Dios que Dios nos ha dejado después de más de 2000 años. Sigue aquí la palabra de Dios, sigue aquí, y a pesar de que ha tenido ataques, esta palabra de Dios ha seguido firme, y se puede leer entre líneas, a veces cortadas, a veces cambiadas, a veces traducciones equivocadas, pero vemos la palabra de Dios y toda en su conjunto, vemos cómo podemos interpretarla correctamente, y es algo que llamamos la sana doctrina. Desafortunadamente, muchos hermanos se han ido por tradiciones pastorales y se han alejado de la sana doctrina, aunque parecen que son sana doctrina, no llegan a fondo, ¿no?
Es lo que nosotros intentamos. Tampoco podemos decir que somos perfectos. Todavía nos falta mucho por aprender, por aplicar, por qué no decirlo, por hacer muchas cosas, pero en ese camino estamos y estamos tratando de interpretar la palabra de la mejor manera, buscando usar todas las reglas de la hermenéutica para que de alguna manera nosotros podamos saber lo que nos dice esta hermosa palabra de Dios. Bueno, pues sin más preámbulos, pasamos a nuestro sermón de hoy, y quiero tomar un vaso de agua porque se va a poner muy especial el día de hoy. Quiero hacer una nota. El día de hoy tenemos un sermón sumamente especial porque este no es un sermón para menores de edad. Pues la palabra de Dios nos previene de cosas que los pequeños a veces ni siquiera imaginan, o que todavía no saben lo suficiente como para poder escuchar cierto tipo de cosas que pues hace la gente y que el Señor nos previene en su palabra. Por lo cual, a todos los padres de familia, si tienen hijos presentes, menores de edad, les pido que sean discretos, que sean sensibles. Si están ahí, bueno, pues que les expliquen ellos con calma. Pero pues vamos a hablar hoy y así se llama nuestro sermón del día de hoy, de los bajos instintos. Esto es inspirado por la palabra de Dios que está en 1 Corintios capítulo 5, del 1 al 5. Los primeros 5 versículos de 1 Corintios 5. Ya con la cita algunos sabrán más o menos de qué vamos a hablar el día de hoy. Pero quiero introducirlo de la siguiente manera. Desde muy pequeños, la mayoría de nosotros vamos encontrando la necesidad de poseer un juguete, un alimento, inclusive un familiar. Los niños dicen, et mío, dicen. Así decía mi hijo de chiquito, et mío, cuando le querías quitar algo que él quería y que era de él, ¿no? Decía, et mío. Lo puedes decir de un juguete, lo puedes decir de su chupón, por ejemplo, su mamila, o inclusive de su propia mamá, cuando se acerca el papá a quererle abrazar y dice el niño, no, es mía, ¿no? A veces es como que un instinto humano, ¿no? El tratar de tener algo para sí mismo y no compartirlo con nadie. Es claro que a muy temprana edad el obtener cosas exclusivamente se convierte en una prioridad. Sin embargo, cuando crecemos ya no son las mismas cosas las que nos interesan, por lo que la mayoría de las cosas que nos gustaban de pequeños pierden interés y ahora nos llaman más la atención a veces las cosas caras, llamativas, populares o las más codiciadas. El móvil más caro, el auto más veloz, quizás un poco de ropa de marca o un buen perfume, son cosas que a todos nos agradan y muchos desearían, ¿no? Y ellos dicen, como decía el comercial, me acuerdo mucho que decía, es un pequeño lujo, pero creo que lo valgo, ¿no? Decía. Sin embargo, todo esto se convierte en satisfactores de otras necesidades que están atrás y que no vemos a simple vista, pero que estas sí son muy importantes. Y las suplimos con esas cosas. Es claro que tenemos un instinto reproductivo. La biología nos invita a tener instinto de reproducción biológica, que nos sirve, pues, obviamente para prevalecer, además siendo un mandamiento de nuestro Señor. Pero en realidad muchos olvidan el amor y se pierden en la lascivia. Ese deseo sexual exacerbado que los hace menos personas y más animales, dejándose llevar por sus instintos más primarios. Pero ¿en qué momento este ser humano dejó de ver lo importante y solo se concentró en su egoísta deseo de placer efímero? Porque hay que decirlo, es efímero, dura un momento y luego se va. ¿En qué momento dejó de ver lo bueno y lo correcto y se concentró en sus deseos insanos? Hoy en día, los medios de comunicación y ciertas ideologías a nivel mundial abonan e incitan la depravación, esta depravación humana, y muchas personas
los siguen ciegamente. Sin embargo, en tiempos del apóstol Pablo, no había medios masivos de comunicación, no había ese tipo de ideologías, pero algunas personas también buscaban esas cosas. Desde aquel tiempo y aún hoy, el egoísmo, como padre de muchas cosas, engendra vanidad para dar paso a la codicia, posteriormente a la soberbia y al final de todas estas al orgullo, produciendo cualquier cantidad de seres humanos disminuidos en su amor propio, en el amor de Dios y vencidos por la maldad. Quizá por este razonamiento es que seguramente Pablo les escribió esto a los de Corinto, informado por varias cosas que le habían dicho, y entonces escribió lo siguiente. Acompáñenme, por favor, al pasaje que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 5, versos del 1 al 5. Primera de Corintios 5, versos del 1 al 5. Primera de Corintios, capítulo 5, versos del 1 al 5, donde dice así: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vamos a orar, queridos hermanos, y pedirle al Señor que nos ayude a entender esta palabra, porque nos dice cosas importantes que debemos de tomar en cuenta. Oremos, por favor. Señor Padre del Cielo, te damos gracias por tu palabra hermosa, porque a pesar de tanto tiempo y tantos ataques, aquí la tenemos. Padre, guíanos, por favor. Queremos saber qué nos querías decir con esta palabra inspirada en el apóstol Pablo, cuando le escribió a los corintios que tenían esos problemas. Ayúdanos a saber, ayúdanos a conocer, para que de manera que nosotros entendamos, podamos aplicarlo en nuestra vida y podamos saber cómo va el mundo y a dónde va, y también saber qué tenemos que hacer nosotros. Porque así tú nos has puesto este hermoso manual del fabricante, donde nosotros podemos arreglarnos, mejorarnos y ver cómo podemos ayudar a los demás por medio del amor que has puesto en cada uno de nosotros. Te pido bendiciones para todos los que se han conectado y que ya están escuchando este sermón, para ellos, de tu parte, Señor, que has puesto, que me has confrontado a mí primeramente, y te pido que sean tus palabras las que sean en mí para todos ellos. Todo esto, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pues sí, hermanos, se empieza muy directo y como primer punto hablemos de la fornicación. Pablo en este capítulo 5 comienza tomando el tema directamente y sin rodeos. Al toro por los cuernos, como dicen por ahí. Ahora, pareciera que se lleva las manos a la cabeza y se jalaba los cabellos en desesperación por lo que estaba pasando. Porque dice, ¿hay entre vosotros fornicación? Y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles. Cual ni aún se nombre entre los gentiles. No era cualquier cosa. Realmente le estaba afectando al apóstol. ¿Qué es esta fornicación? Quizá muchos de nuestros hermanos que ya están en Cristo digan que no es un tema tan importante, que ellos no hacen estas cosas, pero créanme, es importante conocer estas cosas porque lo vamos a ver en el mundo. Del original griego se desprende que la fornicación viene de
porneia, una palabra griega que así se dice, porneia, así se escucha, ¿no? Porneia. Definición, y su definición es la prostitución, inclusive adulterio e incesto, figuradamente, idolatría. ¿Qué tipo de idolatría? Pues cuando el libro de Ezequiel nos muestra cómo el pueblo hebreo se prostituye con otros pueblos, buscando ventajas de otros pueblos y dejando a su Dios por buscar otros dioses, ahí vemos la figuradamente idolatría, ¿no? Ellos se prostituían, aunque no físicamente, pero sí lo hacían, de manera que seguían y hacían lo que otros dioses decían de otros pueblos y olvidaban a su Dios. ¿Qué tipo también viene, y en nuestro pasaje en particular de 1 Corintios capítulo 5, verso 1, la palabra fornicación viene de porneuo, con acento en la U, porneuo se dice así, actuar de una prostituta, es decir, literalmente, dar indulgencia o rienda suelta a la lujuria indebida, de cualquier sexo, y obviamente sigue siendo figuradamente idolatría, ¿no? Practicar la idolatría. Pero aquí no nos está hablando de figuradamente, nos está hablando de lujuria, que es el deseo sexual desordenado e incontrolado. En otras palabras, en el pasaje les está diciendo que cómo era posible que alguien de la congregación, alguien que estaba en la congregación, que se decía cristiano, estuviera fornicando. Y esto es teniendo este tipo de actitudes sexuales desordenadas. Primero debemos de preguntarnos quiénes eran los gentiles en aquel entonces para poder comprender, ¿no? Y después ya preguntarnos bien, ¿qué es la fornicación? Vayamos con un poco de historia. Los gentiles de Corinto eran griegos, romanos y de otras nacionalidades. Todos, obviamente, no hebreos, que llegaban a esa ciudad ya que estaba geográficamente localizada en un punto de paso comercial natural entre el norte y el sur de Acaya, como la nombraron los romanos. Corinto era una ciudad de riqueza, lujo e inmoralidad. Había mucho dinero, había mucho lujo, pero también había mucha inmoralidad, por lo mismo que había mucho dinero, ¿no? Vivir como un Corinto significaba vivir una vida de libertinaje y de corrupción. Los habitantes, por ejemplo, eran devotos de la adoración a Poseidón porque, mucha de su riqueza provenía del mar. Pero su mayor devoción era para Afrodita, la diosa del amor, pues en su templo, que estaba en el Acrocorinto, que es la parte superior, contaban con más de 1000 hierodouloi se dice, esto es del griego, ¿no? Que eran sacerdotisas para los sacrificios sexuales, o bien prostitutas rituales. Cosa que no se encontraba en ningún otro templo en Grecia. Ahí era lo mejor, lo más grande. Por tanto, pues esto atraía a adoradores de esa diosa, ¿sí? Afrodita, adoradores de todo el mundo, buscando y soñando con la más bella o con la más ardiente, ¿no? Cabe al lugar que estas sacerdotisas, pues por la módica cantidad, cumplían cualquier tipo de fantasía. Y esto, pues lo vemos hoy en día, ¿no? Por otro lado, existían unos que se llaman los Juegos Ístmicos del Istmo, de esa zona, que se celebraban cada 2 años. Cada 2 años llegaban atletas de todos lugares. Hicieron de Corinto una gran ciudad y un gran centro de la vida helénica, pero también proveían de una gran perversión sexual para
algunos de apetitos diferentes, que perdidos en sustancias embriagantes, codiciaban la belleza de los cuerpos de los atletas. ¿Les suena? Hoy vivimos eso también. Estos eran los gentiles. ¿Pero qué hay de la fornicación? En cualquier diccionario que encontramos que la fornicación es la relación o acto sexual que no es con tu cónyuge. Y como otros diccionarios dicen que es fuera del matrimonio. La gente piensa que la fornicación solo es cuando todavía no te casas y tienes relaciones sexuales, ¿no? Con alguien. Pero aunque es parecida al adulterio, la fornicación va mucho más allá. Y he querido definirla de esta manera porque vemos, por la misma palabra de Dios, que el acto sexual es un hermoso acto de amor dictado por Dios para que los matrimonios se refuercen y se edifiquen, sean fuertes, donde está permitido todo lo que ellos quieran y les haga sentir bien, que les guste, ya que la Biblia no habla de detalles, posturas, como otros supuestos libros sagrados, ¿no? Sino habla de ser una misma carne con tu pareja, que es la suerte que va a vivir ella, es la misma suerte que yo voy a vivir. Lo que a ella le importa es lo mismo que a mí me importa, y sucesivamente. ¿Sí? No en vano, en esta misma epístola, pero en el capítulo 7, nos habla de los matrimonios, en 1 de Corintios 7, verso 3. Fíjense, búsquenlo ahí para que vean. Es un versiculito, pero nos va a abrir bastante el panorama. ¿Qué es lo bueno? Porque primero, para conocer lo malo, hay que saber qué es lo bueno. Lo bueno es esto, 1 de Corintios 7, verso 3, donde nos dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. O sea, tengan relaciones, háganlo, es hermoso. Háganlo con desinterés, quiten todo egoísmo y háganlo con amor. El Señor nos invita a disfrutarlo, a los que tenemos esposa y a los jóvenes cuando la tengan. Ya a los mayores que han perdido a sus familiares, a sus esposos, pues quizás ya no, pero si encuentran una pareja, ¿por qué no? Por lo tanto, vemos que lo que no está bien es el sexo sin la pareja idónea. El sexo con otra persona que no es tu pareja. Ese sexo con lascivia y con lujuria que puede llevar a las personas a rebajarse a ellas mismas, a convertirse en pedazos de carne, no en personas. Entonces entendemos también que la fornicación no solo se limita al sexo fuera del matrimonio o el adulterio, no. En nuestro pasaje de estudio nos dice que esta fornicación es aún peor de lo que se conocía en los gentiles, y vaya que los gentiles tenían sus cosas. Pues alguno estaba teniendo a la mujer de su padre, o lo que es lo mismo, estaba saliendo con su madrastra, que esto es incesto. Sin embargo, todo acto sexual que no es con tu pareja es considerado fornicación. Es un pecado. Lo encontramos en la palabra cuando nos dice de los que se echan con varones, o las mujeres que cambian el uso natural de sus cuerpos para acostarse entre mujeres. Sin embargo, encontramos personas que van todavía más allá. Solo para los cristianos, el respeto y la consideración a la mujer era la justa igualdad, pero solo para los cristianos. Los gentiles no tenían esos valores, que sin embargo, ellos consideraban a la mujer un objeto necesario para la sexualidad, para ornato y en ocasiones sustituible.
De ahí que las violaciones fueran un acto constante y común entre los gentiles, violaciones a mujeres y a niños. Recordemos al rey, al papá de Alejandro Magno, ¿sí? Ahorita se me fue el nombre. Se me fue el nombre en ese momento, perdónenme. Pero también recordemos a Calígula, por ejemplo, ¿no? Filipo, se llamaba el rey Filipo de Grecia, el papá de Alejandro Magno, ahí se me fue la onda. Pero bueno, él, recordemos en la historia, vemos cómo él a los hijos de sus, de las personas que no estaban de acuerdo con su gobierno, pero que eran de la nobleza, los mandaba a traer para él educarlos. Y en esa educación a veces tenía relaciones con ellos. Ahí está, en los libros. Calígula no se diga, y otros emperadores tuvieron cosas terribles. Esto es lo que estaba demandando Pablo. Esto es lo que sabía Pablo y lo que demandaba a los corintios. No podemos ser así diciéndoles que esto está mal porque la palabra de Dios así lo dice. Y se los declara más adelante en el capítulo 6. Fíjense, vayan ahí a 1 Corintios, capítulo 6, versos del 9 al 10. 1 Corintios, capítulo 6, versos del 9 al 10. Hay muchos versículos que hablan de esto, a los romanos, hay varios, pero vean aquí cómo se los dice, porque es la misma carta y es a los mismos corintios que se los está diciendo en la misma epístola. 1 Corintios, capítulo 6, versos del 9 al 10, donde dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos, porque es una injusticia hacer estas cosas. La justicia solo la tiene Dios, y lo que no sea de Dios es injusto. Entonces es algo malo. Y dice el apóstol Pablo, después de decir: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todos estos los está poniendo al mismo nivel. A los fornicarios con los idólatras. Es terrible la idolatría, y los está poniendo al nivel de los adúlteros, de los afeminados. Y para que no quede duda, dice: de los que se echan con varones. Y al mismo nivel que los ladrones, los avaros y los borrachos, además de los maldicientes y los estafadores. A ese nivel es de pecado. Yo creo que por debajo de esto solo se encuentran los políticos, porque esos son terribles. Pero bueno, es un comentario personal. Todos estos se encontraban en Corinto, y desafortunadamente algunos dentro de la congregación. Dentro, se decían hermanos. Es por esto que hay que entender que la fornicación es todo acto sexual fuera de los parámetros que Dios nos muestra en su palabra, para la sana convivencia y edificación de la pareja. Todo lo que está fuera de lo que Dios nos propone para que seamos felices con nuestra pareja, para la sana convivencia y edificación, todo lo que está fuera es fornicación. Y la podemos enumerar desde, obviamente, la violación, la masturbación, la promiscuidad, la pornografía, la pedofilia, el incesto, el voyerismo, que es espiar los actos o desnudez de otros, la somnofilia, que es el hacerlo con personas que se encuentran dormidas, la necrofilia, que es el acto de relaciones sexuales con personas que han muerto, las orgías, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas parafilias que la persona pueda imaginar, entre otras perversiones, todas estas son pecado de fornicación. ¿Por qué? Porque cumple una regla, que es: se realizan con alguien que no es tu pareja
o tu cónyuge, aún cuando éste se encuentre presente, porque hay parejas que estando ellas presentes les gusta que esté su pareja con otra persona. Bueno, eso ya es pecado. Es que estaba presente la pareja, no, pero está con otra, aunque lo estés viendo, aunque tú estés presente. Eso ya es pecado. Eso a Dios no le gusta. ¿Por qué? Porque, como les había dicho antes, no promueve la sana convivencia y no edifica a la pareja. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos entender claramente qué es la fornicación. ¿De dónde viene? Para preguntarnos de dónde viene, solo hay que preguntarle al Señor Jesús y Él nos lo contesta en Mateo 15, 18 y 19. Y ahí nos podemos dar cuenta de dónde viene. Ustedes ya lo conocen este pasaje, Mateo 15, 18 y 19. Porque nos dice el Señor Jesús, Mateo 15, 18 y 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas salen de los vanos, de los malvados deseos del ser humano. Y ahí tienes que pensar qué tienes en la cabeza, buenos deseos o malos deseos, porque de ahí también salen estas cosas. La imaginación humana puede lograr que el mismo ser humano se pierda. Pero vamos a nuestro segundo punto y hablemos de el indolente. Hay personas que conocemos que son indolentes. El indolente es aquel que tiene pereza y le falta voluntad para hacer una cosa. Y cuando leemos el siguiente versículo de nuestro estudio, lo comprendemos bien porque les dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 5, versículo 2, vean lo que les dice. 1 Corintios 5, verso 2. Espera un segundo para que vayan ahí y lo vean, vayan conmigo. Fíjense, 1 Corintios 5, verso 2 les dice, y vosotros estáis envanecidos. O sea, no les pregunta, les está diciendo que ellos están envanecidos, crecidos, inflados. ¿Por qué se los dice? Y luego les pregunta, ¿no debieras más bien haberos lamentado? O sea, ¿no te inmutaste? ¿No debías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? No, están como los changuitos. Ni veo, ni oigo, ni hablo. Pero eso es bueno. ¿Qué vemos aquí? Gente de la congregación cometiendo cualquier cantidad de perversiones y a nadie le importa. Muchas ocasiones sabemos de casos de fornicación, ahora que sabemos cuál es la fornicación, y no nos importa. Ya sea en casa o en las congregaciones. Mira, nosotros calladitos, dicen por ahí, calladito te ves más bonito, no te metas en problemas. Por supuesto, no se trata tampoco de apuntarles con el dedo inquisidor y condenarlos por su perversión, por esa prevaricación que están cometiendo. Pero al menos hablar con ellos y mostrarles lo verdaderamente importante, porque es claro que el que está pecando no se da cuenta y por supuesto no le interesa la verdad y lo correcto. En el fondo sabe que está mal, lo sabe, porque como dice Pablo en los Romanos, todos tenemos la ley grabada en nuestros corazones, en nuestra conciencia. Pero sí podemos hablar de las virtudes de Dios y su palabra de manera que comiencen a pensar lo que están haciendo. Nunca es bueno condenar a las personas porque eso es potestad del Señor. Él tiene la potestad de juzgarlos, nosotros no. Ya que de hacerlo, la gente se alejaría y perderías la comunicación con la persona. Y ya no podrías hablarles más.
Sucedió, vi una noticia de un predicador que estaba en una plaza predicando. Y llegaron unos muchachos muy jocosos y muy alegres y pusieron una grabadora a todo volumen con un disco de Metallica, un grupo de rock pesado, muy fuerte, estridente. Y el predicador se desgarraba la garganta para dar la palabra de Dios. Y uno dice, ¿qué está haciendo este hombre? Pierde su tiempo, los muchachos no lo quieren oír. Ah, pero Dios hace la obra. Y en un momento dado, uno de los muchachos, una niña, le quiso hacer una pregunta al predicador. Y le dijo al que tenía la grabadora, bájale por favor. Bueno, no sé si le dijo así, yo creo que le dijo, bájale ya, que le voy a preguntar algo a este. Y le preguntó al predicador y el predicador le habló. Y le habló de las bondades de Dios. Y quizás ese día no se convirtieron los muchachos, pero ya iba la semilla en su corazón. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, porque la obra es del Señor. En este tiempo de la tolerancia, donde desafortunadamente toleramos todo, allá cada quien con su vida, dicen por ahí, no está bien quedarnos callados. No está bien porque la palabra de Dios es clara. Cuando nos dice Santiago 4:16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia es semejante, es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4, del 16 al 17. Y fíjense que el apóstol no solo pide que se le llame la atención para que éste se corrija, sino que en verdad, como dice en el verso, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Debe ser apartado de la congregación para que piense lo que está haciendo, para que alejado, para que en el mundo que es todavía peor que él se dedique a pensar lo que está haciendo. Porque hay gente que, no sé, por alguna razón tiene que llegar a fondo. Pero también para no contaminar a los que sí andan bien en el Señor. Para que vea que la iglesia de Cristo no es un chiste donde puedes hacer lo que tú quieras. No, Señor. Los homosexuales, las lesbianas y todos los que cometen fornicación no están siendo discípulos de Cristo. No son cristianos en verdad. Quizá están empezando y quieren seguir al Señor, pero hasta que no cambien su actitud, no van a ser guiados por el Espíritu de Dios, como dice en Romanos 8:14. Por eso hablemos del proceso, que nos habla en un tercer punto este sermón. Sabemos que el proceso es el conjunto de actos llevados a cabo para aplicar una ley y la resolución de un caso. Bueno, en este caso, el de los Corintios. Pablo les dice lo siguiente, fíjense lo que les dice aquí, 1 Corintios 5, versos 3 y 4. Si lo leemos con calma lo vamos a entender. Parece raro, se oye que extraño, pero léanlo con calma. Dice, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pues es obvio, eso está mal. Y no vas a decir, bueno, puede que esté bien. No, está mal porque está mal. Hay cosas que están mal. Y dice en el verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Reunidos. Entendamos lo sencillo. Pablo no está con ellos en persona, por eso es que les está escribiendo. Pero estaba presente en su espíritu, así como yo estoy presente con mi espíritu en cada uno de ustedes. Porque están en mis oraciones, en mi corazón, y pienso en ustedes. Cuando yo estoy escribiendo mi sermón, pienso en ustedes. Pienso en cómo se van a edificar, cómo la palabra de Dios va a ayudar a transformar sus vidas. De esa misma manera, Pablo pensaba en ellos. Pero el mismo Pablo ya había juzgado al infractor porque no puedes andar con la esposa de tu padre, no está bien, es insano.
y hacer fornicaciones de otro tipo también. Es claro para el Señor, es muy claro para Pablo y debería de ser muy claro para todos nosotros. Por eso es que ya lo ha juzgado. Es por eso que en el versículo 4 le dice que se reúnan en nombre del Señor Jesucristo. Aunque Él no esté físicamente, Él está en sus enseñanzas. Y también está nuestro Señor Jesucristo, porque dice claramente que donde estén dos reunidos en su nombre, ahí estará Él, en medio de ellos. En este proceso que debemos de hacer como hermanos o como congregación, debemos de hacer este proceso. A veces uno no quisiera decirle nada al hermano, ay, es que siento pena, siento feo decirle que está pecando, pero tienes que decírselo. Mi hermano Javier me lo decía el otro día, hay que hablarle claro, porque si no, no se entera. Si así no quiere escucharlo, menos se va a enterar. Y hay que hacerlo como lo marca la palabra de Dios, que es la ley de Jesús para nosotros. Fíjense, acompáñenme ahí a Mateo 18 del 15 al 17, porque así es como lo hacemos en la iglesia. Así es como lo marca la palabra de Dios y así es como lo hacemos en la iglesia, no nada más en la iglesia berea, así es como lo deben de hacer todas las iglesias. Mateo 18 del 15 al 17 es lo que hemos hecho y es lo que hacemos y es lo que vamos a hacer, porque es la palabra de Dios, es una ley para nosotros. Dice Mateo 18 del 15 al 17, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, o peca, también podríamos decir, está pecando, a veces no es contra mí directamente, pero peca, ¿no? Tú lo estás viendo. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Por qué? Porque a veces él no sabe, o está equivocado, o fue un desliz, no sé. No lo hagas evidente ante todos para que pues él se pueda corregir por sí mismo. Dale esa oportunidad. Que el Señor le muestre, que el Espíritu Santo le muestre el pecado y él se corrija. Pero a veces ni aún así. Y entonces dice el verso 16, más, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. O sea, ve con otros y háblalo con él. No nada más tú solo. Yo agarro a Javier y hablamos con tal persona. Para que conste toda palabra. Y dice el verso 17, si no los oyere, entonces dilo a la iglesia, dilo entre todos, cuando estén todos, dilo para que todos se den cuenta. Y él quizás, no sé si por la vergüenza de oír a todos que están ventilando sus problemas, o quizás porque el Señor le muestre que todos están de acuerdo en que está haciendo algo mal. No lo sé, no puedo adivinar eso, pero así nos dice Dios que lo hagamos. Dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, entonces sí, tenle por gentil y publicano. ¿Qué es un gentil y un publicano? Pues una persona que no conoce a Cristo, que solo ve sus propios intereses. Hubo publicanos que se convirtieron como Mateo. Hubo gentiles que se convirtieron como Cornelio. Esos ya son de la iglesia. Si no, pues tenlo porque es necio y no quiere entender. Esto es lo que Pablo les pide a los de Corintios. Reúnanse. Aunque yo no estoy ahí, reúnanse con mis conocimientos porque mis oraciones están con ustedes. Pero el Señor Jesucristo está ahí y es lo más importante. Él los guiará. Y es lo que debemos de hacer nosotros cuando estemos en esa misma situación. Ya por último punto, hablemos del veredicto. Porque dice en 1 Corintios 5, verso 5. 1 Corintios 5, verso 5. Fíjense lo que dice ahí. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 。
se escucha muy fuerte eso de ser entregado a Satanás. Yo, la primera vez que lo leí, me imaginé a una tribu que llevaba amarrado a una persona y lo aventaban a un volcán, ¿no? Ahora como el volcán de La Palma. ¡Ay, lo vamos a aventar! No, no se trata de eso. El veredicto, por supuesto, es la decisión final pronunciada por un jurado sobre la inocencia o la culpabilidad de un acusado o sobre un hecho en duda o en litigio. Cuando se reúnen con la iglesia y hablan de estas cosas y la persona no se arrepiente o no quiere arrepentirse, pues no queda otra que sacarlo de la congregación, sacarlo de los estudios, sacarlo de lo que está haciendo. Así también el apóstol Pablo les dice que si ellos ya deliberaron en que esta persona o personas que estaban en fornicación no se han arrepentido e insisten en su pecado, por darse cuenta que no se arrepintieron, pues entendemos que, bueno, pues es culpable, está pecando y no le interesa cambiar. No queda de otra que dar un veredicto. ¿Cuál es ese veredicto? Pues el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Pero bueno, hay que entender que no es ser entregado a Satanás para que Satanás se lo lleve, no. No quiere decir más allá que esta persona o personas sean sacadas de la congregación y se les considere como uno más del mundo, ya que aquí nosotros sabemos muy bien que el que gobierna o reina en este mundo es Satanás, el espíritu de la, ¿cómo decía? De la potestad del aire, ¿no? Efesios 2, ¿no? Los primeros versículos. Ya que esta persona infractora ya no está apartada para el Señor, no. Dejan de ser santos, que son los apartados para el Señor. Ellos están apartados para el mundo, apartados de los hijos de Dios y están en el mundo, en la corriente de ese mundo. ¿Por qué? Porque no dan los frutos del Espíritu. Lo sabemos por sus actitudes y sus hechos. No es algo que la iglesia decidió arbitrariamente, porque me cae gordo, porque se cambió de congregación, porque me miró feo, porque cuestionó al pastor. No, tiene ciertos frutos que demuestran que no hay arrepentimiento en el pecado que ya se le demostró que estaba haciendo. La ley de Dios es clara. Desde el principio. No es nada más, es que lo inventó Cristo o lo inventó Pablo. No, desde el principio el Señor nos decía de estas cosas. Que el que no se arrepiente y es soberbio para mantenerse en su dicho, será expulsado. Acompáñenme ahí a Números, al libro de Números, capítulo 15, versos 29 al 31. Lo dice claramente, no lo inventamos ahorita. Números 15, del 29 al 31. Para que ustedes lo sepan y lo vean, porque muchas veces dicen, no, pues es que están malinterpretando el versículo. No, la Biblia se interpreta a sí misma. Y todo lo que dice enfrente fue porque ya lo dijo atrás. Y todo lo que dice atrás fue porque lo va a decir enfrente. Entonces se interpreta a sí misma la palabra. Y dice en Números 15, 29 al 31, fíjense lo que dice. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habite entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro, o sea, algo equivocado. Verso 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. No que será cortada en 2 partes, en 4 partes, no, esos castigos no, sino que será cortada del pueblo, ¿no? O sea, será separada de. Y eso es lo que se hace. Sí. Hoy escuchaba
a un pastor Graham que decía que bueno, que Dante Gebel había mencionado bien que las personas homosexuales podían entrar en la iglesia, pero eso no quiere decir que sean de la iglesia. Bueno, hay personas homosexuales que quieren cambiar y les va a costar trabajo, y estamos en obras. No es cierto que si sigues siendo homosexual, pues es que no has entendido nada. No, claro, hay personas que pueden cortar de tajo y hay otras que les cuesta más trabajo. Es un proceso. Pero bueno, todos tienen la oportunidad, porque Dios así les ha dado la oportunidad de que se acerquen a la iglesia para corregir sus actos. Por supuesto, cuando los siguen cometiendo y los enfrentas a la iglesia y haces todo lo que dijimos aquí, pues bueno, si no cambió, pues no cambió y nunca. Pero intentó, confesó a Cristo. ¿De qué sirvió esa palabra? ¿De qué sirvió el haber confesado a Cristo? ¿De qué sirvió que le hubieran predicado? ¿No sirvió de nada? ¿La palabra se equivoca? No. Simple y sencillamente es un proceso y hay que entenderlo así. Y hay que abrirles las puertas a los que están mal para que nos acerquemos a ellos y tengamos oportunidad de darles palabra. Si nos peleamos con las personas y les damos de bibliazos, pues nunca vamos a lograrlo. Nunca. Muchos en el mundo andan en la carne. ¿Qué es esto? Que los que no han llegado a Cristo hacen lo que sus instintos les piden. Lo que sus costumbres, hay gente que desde muy chico se ha enfrentado a la vida con sus propias manos, con su fuerza, con su voluntad, y hablan golpeado y dicen las cosas a rajatabla, agrediendo. Ahora, andan en la carne porque hacen caso, en lugar de a Dios, a su espíritu, hacen caso a su propia carne. Pero algunos hasta en el instinto, en esto de la fornicación. Y aún más si utilizan la imaginación para llevar aquello a una locura descomunal. Te puedes imaginar cualquier cosa. Cualquier cosa. Cuando el instinto de reproducción se lleva al colmo de la exageración sin medida, sin pensar en las consecuencias y sin pensar en Dios, ni en uno mismo ni en los demás, vemos que el ser humano puede caer muy bajo, muy bajo. Asimismo se considera un pedazo de carne. Los vemos en la televisión, mujeres que se muestran como pedazos de carne deseables. No sé si es más, si llama más la atención un steak o una mujer que está en paños menores, ¿no? En realidad, yo estoy pensando que ninguno de nosotros, de los que nos hemos congregado el día de hoy y que vemos esta prédica, pues nos afecta mucho, porque no creo que caigan en dejarse gobernar por sus bajos instintos, porque están aquí con el Señor y tratan de aprender lo bueno. Pero si alguno por ahí, si alguno ve este sermón y lo está haciendo, está cayendo en homosexualidad, está cayendo en fornicación, está cayendo en sus bajos instintos, se lo digo con el amor de Cristo, arrepiéntase, por favor, porque esas conductas solo te van a llevar a destruir tu vida y la vida de los que te rodean. Hay muchas personas que piensan que pueden dar rienda suelta a sus deseos e inclusive piensan que el autopercibirse de una o de otra manera va a cambiar su realidad, pero la verdad es la verdad, eres lo que eres. Hoy nos venden esas ideologías, nos venden esas ideas, pero se están engañando a ellos mismos y los va a llevar a autodestruirse. No por demás, hemos contado con muchos casos documentados de personas que pecan de fornicación y eso les lleva a más errores y a más pecados y a pecar más, hasta que un día el peso del pecado en sus conciencias es tan grande que termina por aplastarlos y se suicidan. Son cosas que pasan.
Están documentadas. Hoy vivimos bajo la mano opresora y fascista de la ideología de género, que nos impone sus ideas y nos atropella con el poder del Estado, destruyendo a quien no piense como ellos. Sin embargo, aún así debemos de alzar la voz en lo que podamos y educar a nuestra propia familia, si es posible, porque no podemos tolerar que nuestras familias sean destruidas y nuestros familiares arrastrados a la maldad. Eso sí no podemos tolerar. Podemos tolerar cualquier cosa, pero que sean arrastrados a la maldad, eso no debemos tolerarlo, no está bien. Como les decía, no se trata de dar bibliazos, sino que Dios nos dé palabras para hacer entrar en razón a esas personas, o al menos intentarlo. Hablemosles de Jesús, de su obra redentora y de lo hermoso que nos espera en la vida eterna. Estudiemos para ofrecer respuesta a todos aquellos que quieran descalificar esta hermosa palabra de Dios, esta Biblia que dice la verdad de las cosas. Lo que tenemos aquí no es nada, esto es lo que vale. Y alejémonos, por favor, alejémonos de las personas que aún así quieren seguir en su error, porque solo te contaminan. Es lazo del diablo la duda que te siembran. Nosotros no vamos a cambiar a nadie y eso tiene que quedar claro para nosotros. Pero si alguien abre su corazón a la palabra de Dios, quizá escuchen esta palabra y por obra del Señor puedan ser transformados. Pablo se extrañó grandemente de que los hermanos no dijeran nada. Y eso es lo que hacemos muchos cristianos cuando no vamos a votar o votamos por el que se ve más bonito. Es que todos van a votar por ese. Veamos sus frutos, también de los políticos. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo piensan? ¿A dónde nos van a llevar? Hagamos nuestra tarea. No seamos medios ciudadanos. Por eso estamos como estamos, por agachados. Porque es cuando permitimos que las leyes nos afecten, que personas como las que hoy están en el gobierno permitan lo que están pasando. Dignamente van a abrir un hospital para transexuales cuando las mujeres están muriendo de cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino. Con todo respeto, los transexuales son buenas personas, quizás, no lo sé, pero son una minoría. Son una gran mayoría las mujeres que se mueren de cáncer. Hay que ayudarlas. Los transexuales ellos lo decidieron. Las mujeres de cáncer no lo decidieron. Simplemente se enfermaron. Nosotros no nos quedemos inmóviles e indolentes, hermanos. Sabemos estas cosas. Sabemos de dónde vienen y para dónde van. Porque estas cosas se tienen que pasar. Estamos en tiempo de dolores. Hagamos lo que tenemos que hacer y que Dios ponga palabras en nuestra boca para ayudar a cuanto sea necesario, porque, hermanos, hace falta obreros en la mies. Una gran mayoría de pastores no dicen la verdad, no llegan a la verdad total de Dios. No te preocupes, la salvación no se pierde. Y ahí están los cristianos pecando sin darse cuenta o pensando que, pues aunque yo peque, puedo ser predestinado. No está bien. Se necesitan obreros verdaderos, personas comprometidas con la palabra que quieran llegar hasta el final para compartir la palabra. Se necesitan iglesias, lugares donde haya una persona, un maestro que enseñe a los demás y que les enseñe la verdad, verdades absolutas, axiomas precisos y no mentiras disfrazadas de verdades. ¿Para qué? Para que al menos algunos se salven. Ya está profetizado, pero debemos de trabajar por el amor a nuestras familias,
Por el amor a Dios. No podemos quedarnos impávidos desde nuestros lugares, desde nuestros celulares. Ay, sí, qué feo, le voy a dar like. Ay, sí, le voy a dar manita abajo. No, eso no sirve de nada. Tenemos que hablar, salir, aprender, comentar. Tenemos que hacer nuestra parte. Yo los exhorto a que estudien, se preparen y busquemos que más hombres se levanten, obreros a la mies. Dios los bendiga, queridos hermanos. Vamos a orar. Señor, Padre Santísimo del cielo, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a ser mejores. Cuando pensamos en el pequeño remanente, no pensamos ser tan poquitos. Pero amamos a nuestras familias, a nuestros amigos, y quisiéramos que ellos vinieran a tu palabra, Señor. Aunque a veces se envanecen a sí mismos. Danos esos dones y esas capacidades para hablar de tu palabra, para hablarles a las personas, para que al menos unos más se salven. Y por supuesto, bendice a mis hermanos que se han conectado el día de hoy. Ayúdalos, cuídalos, dales los mismos dones para que ellos también puedan compartir, para que también puedan ser atentos, estudiosos, capaces, constantes y aprender la verdad. Porque es muy feo que la gente se pierda. Sentimos feo, Señor. Nos mandaste a amar. Y no podemos hacer otra cosa más que lo que tú nos enseñaste. No tenemos más capacidad. Por eso queremos hacerlo y es nuestro todo. Gracias, Señor, te doy por este día, por todos los beneficios. En el nombre de Cristo. Amén. Yo les pido una disculpa porque soy corazón de pollo. Pero bueno, queridos hermanos, ha terminado nuestro sermón del día de hoy. Y bueno, quiero decirles que estoy muy contento porque hoy se conectaron. Fíjense, les voy a decir, aquí tenemos a los que han comentado. A mi hermana Cristina, un abrazo y bendiciones. Igualmente, hermana, la verdad es de que estuvimos muy contentos. Muchas gracias. A Verónica Ponce, muchas bendiciones, querida hermana Verónica. A Viri Gómez, buenas tardes a todos, bendiciones también. Un gran abrazo. A Raúl Gutiérrez, mi hermano Raúl. Ya lo extrañamos mucho, pero bueno, por lo menos nos vemos en los estudios. Mi hermana Cristi dice que sí, se escucha perfecto. A mi hermana Claudia Ríos, buenas tardes, un gusto escuchar la sana doctrina. Gracias, hermana. Igual es un gusto poder tratar de llevarla a los hogares de cada uno. A mi hermano Ignacio Bacho le mando un gran abrazo. Hermano, te quiero mucho, un fuerte abrazo para ti, para él y también, por supuesto, tu esposa. Al doctor, también al doctor, a la hermana Cristina, al doctor le mando un gran abrazo. El doctor nos regaló un libro de lo que él hace, que es él se dedica a lo de la piel. Aquí va a estar en la iglesia por si alguien tiene alguna cosa de enfermedades de la piel, puede consultarlo. Es un libro muy interesante, muy bueno. La verdad es que se los recomiendo mucho. Tenemos también por aquí a mi hermana Araceli López, espero que todo vaya bien con las situaciones que hemos platicado. A mi hermano Sergio Fabián Bordón, le mando un gran abrazo. Estamos, pues obviamente, hermano, mi corazón está contigo, mis oraciones, que todo salga bien. A mi hermana María Taborda, a mi hermano Héctor Albornoz, también de Argentina, les mando muchos abrazos, hermanos, Dios los bendiga. A Luisa Rodríguez Gaitán también, buenas tardes, hermano Pedro, hermosa predica, Dios le bendiga grandemente, gracias igual a ustedes, hermanos.
A Leti Guillén, claro, por supuesto, está conectada, mi suegrita preciosa. Más tarde se conectará mi mamá y mi hermana también. A mi hermano Gonzalo le mando un gran abrazo, un fuerte abrazo. Ya anda por aquí. Mañana tendremos nuestra sesión con la oración de los lunes, que es muy hermosa, son momentos hermosos, de verdad. Y hasta ahorita los que tengo aquí, ¿hay más? Luis Infante, mi querido hijo. Juan Manuel Gordillo Rivera, al tío, le mando un abrazo al tío. Qué cosas, ¿verdad? Que los pecadillos estos que son tremendos, estos pecadillos. Mi hermano Esteban, hermano, le mando un gran abrazo hasta Madrid, España, con mucho cariño. Ay, queremos ir a Madrid, pero no se puede, pero pronto iremos a ver a nuestro hermano. Elizabeth y Nacho, ya los comentamos. Desde aquí les mando un gran abrazo, un fuerte saludo a Pastor Nicolás, Pastor Andrés, a la hermana Katia, gracias por su sermón del día de hoy. Todavía no lo veo, la verdad, para qué le digo mentiras, pero lo veremos más tarde. A todos los hermanos, a mi hermano Javier, a mi hermano José Luis, que anda un poquito malo, pero ya se siente mejor, a mi hermano Fabián también, que anda malito de su espalda, a sus esposas, por supuesto, al hermano Benito, a mi hermano Alejandro en Estados Unidos, a la hermana Giselle y su esposo Tim, a mi hermana Angelina y su esposo Aurelio, a mis hermanos de Veracruz, a los hermanos de Campeche, de Playa del Carmen y de Mérida, junto con que se congregan ahí con mi hermano Gonzalito. Los queremos mucho y les mandamos un abrazo. Y bueno, a todos, la verdad es que a todos los queremos mucho. ¿Qué les digo? Dios los bendiga mucho, tengan una excelente tarde de domingo, cuídense mucho porque está lloviendo bastante. Mandamos bendiciones para los que están sufriendo allá en La Palma, que explotó el volcán, y también otro allá en Hawái, ¿no? Ahora sí que las inclemencias del tiempo y las cosas naturales nos están afectando mucho. Son los tiempos finales, pero la verdad es de que no se preocupen, estamos en Cristo y el Señor nos cuida. Solo hay que cuidarnos nosotros. Ocúpense de cuidarse. Esta pandemia no ha acabado, sigan teniendo cuidado y que Dios los bendiga mucho. Pásenla muy bien y nos vemos.